es esto? Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen del Densígueme de la Escuela Dominical. Como sabéis, en esta clase lo que hacemos es repasar un poquito lo que durante la semana hemos estado estudiando en las Escrituras. En la sección de esta semana, la sección 76, y el título es Grande será su galardón y eterna será su gloria. Es una sección preciosa, de las más bonitas que hay en Doctrina y Convenios. Creo que esto lo he dicho ya varias veces de otras secciones, pero esta, la enseñanza y la luz que da al mundo no tiene parangón con ninguna otra. Para ponernos un poco en el contexto de lo que estaba sucediendo cuando se recibió esta revelación, Sidney Rigdon y José Smith habían vuelto de la misión que le había encargado el Señor para predicar el Evangelio y de alguna manera mitigar el daño que había hecho Radbus con las cartas que había publicado en el periódico. A la vuelta de esta pequeña misión, retomaron otra vez lo que estaban haciendo antes de irse, que era la revisión, lo que se conoce como traducción o revisión de la Biblia. Estaban en estas tareas entre enero y febrero de 1832, y al estar estudiando el Nuevo Testamento, pues se dieron cuenta que había muchas verdades que faltaban en la Biblia, unas porque se habían quitado o porque se habían perdido antes de que fueran compiladas. Y estaban meditando sobre esto, ¿no? Sobre todas estas verdades que supuestamente faltaban en la Biblia, según lo que ellos habían captado al meditar y estudiar las Escrituras. Estaban concretamente meditando y estudiando sobre Juan 5:29, que habla sobre la resurrección. El versículo dice: y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Ellos pensaban que si se iba a premiar a cada hombre según sus obras, tenía que haber algo más que solo un cielo o el infierno. Porque todos los hombres no son iguales de buenos, ni todos los hombres son iguales de malos. Cuando digo hombres y mujeres. Entonces, si íbamos a ser premiados por nuestras obras, ellos meditando se dieron cuenta de que no era suficiente con que hubiese un cielo y que hubiese un infierno. Con respecto a meditar, Marion G. Rodney dijo: meditar es, según mi opinión, una manera de orar. Por lo menos en muchas ocasiones ha sido una manera de acercarse al Espíritu del Señor. David O'Mackey, también refiriéndose a lo importante que es meditar, dijo: creo que prestamos muy poca atención al valor de la meditación, y es una de las partes más sagradas que tenemos para llegar a la presencia del Señor. Fijaos que ahora veremos que esta revelación que recibió Sidney Rigdon y José Smith fue porque estaban meditando sobre las Escrituras. Seguramente si estuvieran jugándose un partido de fútbol no les hubiese venido esta revelación y esta visión, pero estaban meditando sobre las Escrituras y fueron sensibles a los susurros del Espíritu. José Smith estaba viviendo en una época en la que todas las iglesias cristianas, casi sin excepción, pensaban pues eso, que había un cielo para los buenos y un infierno para los malos. Y viviendo en esa época donde la gente tenía esas creencias, pues era muy difícil hablar de otra cosa, porque no hay nada más difícil que cambiar que las creencias que cada uno tiene, ¿no? Es más fácil en la iglesia, siempre lo han dicho, predicar a lo mejor a alguien que no tiene ninguna idea preconcebida del Evangelio, que a quien ya tiene sus ideas fijas en el corazón, que es difícil cambiarlas, ¿no? Y es lo que estaba pasando con esta revelación. Cuando se recibió esta revelación, contestó a la pregunta de ¿qué pasará después de la muerte? En esta revelación veremos qué se reveló para poder contestar esa pregunta. Pero realmente se puede dividir a toda la raza humana, a toda la humanidad entera, entre buenos y malos, porque yo me considero una persona buena, pero tan buena como para merecer el reino celestial.
Y si fuera mala, tan mala como para merecer el infierno, no sería justa esa división de buenos y malos. Por eso era necesario esta revelación para dar más luz sobre este tema. José y Sidney Riddle se preguntaban si había algo más que aprender al respecto y leemos en el versículo 19 de la sección 76. Y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. Entonces, como resultado de su meditación, recibieron la visión. No tiene nada que ver con la primera visión de José Smith, pero en la Iglesia los santos conocemos esta revelación como la visión, donde los cielos fueron abiertos y José Smith y Sidney Riddle vieron las cosas que a continuación vamos a estudiar. En esta sección 76 es una sección peculiar, es una sección diferente al resto, porque la mayoría de las secciones, si no todas, es Jesucristo o el Señor el que habla. Pero en esta sección no son sus palabras, no es la voz del Señor, es una visión que se está dando y el Señor les pidió que mientras estaban en el Espíritu registraran y escribieran lo que estaban viendo en esa visión. Pero no era el Señor quien se lo dictaba, sino era lo que ellos veían. En la visión se reveló que el cielo es más amplio e inclusivo de lo que muchos pensaban y de que Dios es más misericordioso y justo de lo que podemos comprender. La visión contestó la pregunta que casi todas las religiones planteaban de qué me pasará después de la muerte. Muchas personas cuando piensan en la sección 76 piensan en el plan de salvación, en los reinos de gloria, pero realmente el eje central de la sección 76 es Jesucristo nuestro Salvador. Lo leemos en varios versículos, del 1 al 5, por ejemplo, de esta sección 76, se ve su identidad, ¿no? Dice: oíd, oh cielos, escuchad, oh tierra, y regocijaos, vosotros los habitantes de ellos, porque el Señor es Dios y aparte de Él no hay Salvador. Grande es su sabiduría, maravillosos son sus vías, y la magnitud de sus obras nadie las puede saber. Sus propósitos nunca fracasan, ni hay quien pueda detener su mano. De eternidad en eternidad, Él es el mismo y sus años nunca se acaban. Porque así dice el Señor: yo el Señor soy misericordioso y benigno para los que me temen y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Los que me sirven en rectitud. Eso significa, porque podemos servir al Señor, pero no ser rectos en nuestro comportamiento, pero hacer servicio, pero el Señor prefiere que ese servicio sea hecho en rectitud, siendo rectos al cumplir el Evangelio y los mandamientos. Y dice el Señor en el versículo 6, grande será su galardón y eterna será su gloria. Todo esto nos está hablando de Jesucristo. Y luego leemos en los versículos del 22 al 24 el testimonio que ellos dan de Jesucristo según la visión que están teniendo. Y dice: y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, de Jesucristo, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de Él, que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. Como vemos en estos versículos, ellos están testificando del Salvador. En la visión se revela también la caída de Satanás y los hijos de perdición. Como sabemos, Satanás era un hijo más de Dios, que estaba allí en la preexistencia, estábamos todos, y se rebeló contra el plan del Padre y fue expulsado. En los versículos 25 al 27 y el 29 se habla de esto. Dice: y esto también vimos, de lo cual damos testimonio, que un ángel de Dios, que tenía autoridad delante de Dios, el cual se rebeló en contra del Hijo unigénito, a quien el Padre amaba, y el cual estaba en el reino del Padre, fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo. Y fue llamado perdición, porque los cielos lloraron por él. Y era Lucifer, un hijo de la mañana, y vimos, he aquí, ha caído un hijo de la mañana. Los cielos lloraron por él. Él era un ser de luz, pero perdió esa luz y perdió su privilegio de estar en presencia del Padre y del Hijo, y fue expulsado de los cielos con una hueste que le siguió.
a estas personas, a estas huestes que le siguieron, formarán parte de los hijos de perdición. Los hijos de perdición son aquellos que han cometido el pecado imperdonable, que es derramar sangre inocente, o han negado el Espíritu Santo. Y bueno, luego hablaremos un poco más detenidamente sobre este pecado. También, además de la visión de la caída de Satanás y de los hijos de perdición, también se reveló el plan de salvación y los grados de gloria. El plan de salvación, ahora pondré aquí un esquema para que lo veáis, pero brevemente todos lo conocemos. Antes de venir a la tierra vivíamos con nuestro Padre Celestial en los cielos y con todos los demás espíritus. Después de estar allí tuvimos una vida terrenal para ser probados, y aquí en la tierra pasamos por la muerte, y después de la muerte, gracias a la expiación de Jesucristo, todos resucitaremos, los malos, los buenos, los regulares, los peores, todos resucitaremos, y después de la resurrección habrá un juicio, ¿vale? Y en ese juicio ya cada uno se asignará un grado de gloria. Los grados de gloria son la gloria celestial, la gloria terrestre y la gloria celestial. ¿Y quién heredará cada reino de gloria? Pues la gloria celestial la heredarán los que se levantarán en la primera resurrección de los justos. Son los que aceptaron el Evangelio de Jesucristo, hicieron convenios con Él y los cumplieron. Son los que vencen por la fe y heredarán todas las cosas. Morarán en la presencia de Dios y sus nombres están escritos en el cielo. Cuando hablamos de primera resurrección, no quiere decir que vayamos a resucitar dos veces, sino que cuando llegue después del juicio, aunque resucitaremos, no resucitaremos todos en mogollón, sino que se hará por partes, ¿no? La primera resurrección ya comenzó cuando resucitó Jesucristo, y dice el Nuevo Testamento que algunas personas se levantaron de su sepulcro. Ellos ya forman parte de la primera resurrección. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, conforme Él esté bajando del cielo, habrá personas que también se estarán levantando de sus tumbas para recibirle. También forman parte de la primera resurrección, ¿vale? Y la primera resurrección se completará ya a la mitad más o menos del milenio, que resucitarán el resto de los que vayan a heredar la gloria terrestre. Entonces los primeros en resucitar será la gloria celestial, y luego resucitarán los de la gloria terrestre, que será ya cuando esté el milenio empezado. Cuando el milenio ya termine, entonces resucitarán también los hijos de perdición, porque todos vamos a resucitar, aunque los buenos y los malos. Entonces ellos tendrán que esperar al final del milenio para resucitar. Después de la gloria celestial, que es la que hemos visto, la gloria celestial se compara con la gloria del sol. Tuvieron también la visión de lo que era la gloria terrestre. La gloria terrestre se compara con la luz de la luna, y la heredarán los que llevaron vidas honorables, pero no obedecieron completamente los mandamientos. No fueron valientes en defender su testimonio, y ellos tendrán el privilegio de morar en la presencia de Jesucristo. Los del reino celestial morarán en la presencia de Dios el Padre, y los que hereden la gloria terrestre gozarán de la presencia de Jesucristo. No es que vaya a estar ahí siempre, pero podrán gozar de su presencia. Y los que hereden el reino celestial podrán gozar de la compañía del Espíritu Santo, pero no del Padre Celestial ni de Jesucristo. Veamos que, fíjate, en el peor de los casos, que sea la gloria celestial, podríamos estar en la compañía constante del Espíritu Santo, que es lo que todos deseamos aquí en la tierra. O sea que en el peor de los casos, todos son glorias, no dice reinos, son glorias. Por supuesto, la gloria del sol, el sol tiene mucha más luz que la luna, y la luz aparentemente más luz que las estrellas. Entonces, son distintos grados según haya sido en nuestra vida, pero todos son salvación. Y bueno, la última gloria, la gloria celestial, ahí irán los que no aceptaron el Evangelio de Cristo, los mentirosos, los que fueron malas personas, dijéramos, porque los del reino celestial ya hemos visto, terrestre, hemos visto que fueron personas honorables, que llevaron buenas vidas, pero que no aceptaron el Evangelio. Esto no, esto era malísimo ya, los de la gloria celestial. Ellos pasarán por el infierno, pero el infierno no es ahí un sitio lleno de fuego donde el que va ahí se queda ahí para toda la vida.
y de eternidad en eternidad. No es así. El infierno es el nombre de un castigo, que se puede llamar también castigo eterno, que tampoco quiere decir que ese castigo lo estés padeciendo eternamente. Quien pase por el infierno estará ahí el tiempo necesario para purgar sus pecados, de los que no se haya arrepentido en la tierra. Y cuando él ya se haya arrepentido y él mismo haya expiado sus pecados, pues pasará a la gloria que le corresponda, que en este caso es la celestial, pero que aún así es una gloria, no es un infierno. Al final, por lo que podemos ver con esta revelación, todos vamos a resucitar y todos nos salvaremos. Pero hay tres acepciones, ¿no?, que podríamos aplicarle a la palabra salvación. Una sería heredar la gloria eterna y tener la exaltación, eso es salvarse. También salvarse es heredar el reino celestial, porque puedes estar en el reino celestial y no tener la exaltación, porque para la exaltación tienes que estar también, por ejemplo, haberte sellado en el templo. Y luego también se considera salvación heredar cualquier gloria, aunque sea la celestial. Con lo cual, en esta revelación vemos que todos seremos salvados. Durante el tiempo que José Smith y Sidney Rigdon estuvieron en el espíritu y vieron los cielos abiertos, habían también otras personas presentes, habían por lo menos 12 personas más. Una de ellas fue Philo Deble, y dijo: vi la gloria y sentí el poder, pero no vi la visión. Él contó que José y Sidney Rigdon, por ejemplo, primero José decía: ¿qué ven mis ojos? Como si estuviera asomándose por una ventana, ¿qué ven mis ojos? Claro, los demás podían sentir la gloria y percibir el espíritu, pero no veían nada. Y después de decir que ven mis ojos, relataba qué es lo que estaba viendo. Y Sidney Rigdon decía: yo veo lo mismo. Y luego al revés, Sidney Rigdon decía: ¿qué ven mis ojos? Y relataba lo que veía, y José me decía: yo veo lo mismo, ¿no? Y bueno, eso es lo que anotó con respecto a cómo estaban ocurriendo estas cosas el Philo Deble. Wilford Woodruff dijo: la visión comunica más luz, más verdad y más principios que cualquier libro o revelación que se haya escrito. Y es verdad, porque era una verdad, la de los grados de gloria, la de la salvación para todos, excepto para los hijos de perdición. Es algo que nadie creía en eso. Un cielo para los buenos y un infierno para los malos, y ahí se acabó la historia, ¿no? Y vemos que gracias a esta revelación sabemos que eso no es así. No sería tampoco lógico, si Dios es un ser de amor y de misericordia, que fuese de esa manera antigua, ¿no?, que se pensaba. En esta revelación también sabemos, gracias a la revelación del plan de salvación, dónde venimos, dónde vamos y qué estamos haciendo aquí. Wilford Woodruff, además dio ese testimonio sobre la visión, pero vamos a ver un poquito de él. Él se había unido a la iglesia unos 2 años después de que Sidney Rigdon y José Smith recibieran esta visión. Él supo de ella a través de unos misioneros que le predicaron, y desde niño lo que había creído es lo que todos hasta ese momento, que los buenos iban al cielo y que los malos iban al infierno. Dice: cuando leí la visión se me iluminó la mente y me dio mucho gozo. Me parecía que Dios, quien había revelado ese principio al hombre, era sabio, justo y veraz, que poseía los mejores atributos y también sentido común, porque es de sentido común lo que estamos aprendiendo hoy. Él estaba en armonía con el amor, con la misericordia, con la justicia y con el juicio. Y dice: y sentí amar al Señor como nunca antes en mi vida. La visión da mucha luz y verdad sobre el destino del hombre. Muchos, como por ejemplo Wilford Woodruff, aceptaron la revelación en el momento en que la conocieron. Le pareció maravillosa, y a muchísimos miembros de la iglesia estaban súper gozosos de esa buena nueva, ¿no?, esas buenas noticias que proveía esta revelación. Pero curiosamente no fue así con todo, ni con toda la gente de alrededor, ni tampoco con los miembros de la iglesia. Muchos no entendían por qué uno se esforzaba muchísimo por ser bueno, por cumplir con todo, por ser muy recto, y resulta que luego otro que no cumplía con los mandamientos, que no era tan recto y que no se esforzaba tanto, resulta que también se iba a salvar.
y no les parecía bien. Querían pues salvarse unos pocos y el resto al infierno. Esa idea pues les parecía mejor, fijaos, ¿no? Y es que en realidad cambiar las ideas es muy difícil. Cuando uno tiene ya unas ideas en su corazón preconcebidas, que te las cambien así de pronto, pues eso no. Pero esto eran buenas noticias, esto era algo hermoso, era algo maravilloso. Y a José Smith le sorprendió que justamente los miembros de la iglesia les pareciera mal que el cielo fuera mucho más grande de lo que pensaban, que fueran a ir allí mucha más gente de la que se pensaba y que todos menos unos pocos iban a ser salvados. Pienso que eso es para darle alegría a cualquier persona, pero no fue así. Dice que muchos se preguntaban si no eran demasiadas almas las que se iban a salvar. La doctrina era nueva, era una doctrina totalmente diferente y por eso fue mucho más difícil de comprender. Fijaos lo que le pasó a Brigham Young. Brigham Young, que fue el profeta, iba a ser el siguiente profeta, tampoco es que recibió con mucha alegría la revelación de la visión. Él dijo: mis tradiciones eran tales que cuando escuché de la visión por primera vez era tan directamente opuesta y tan en contra de mis estudios anteriores que dije, un momento, no la rechazó, pero tampoco la acogió con alegría inmediatamente. Dice que entonces dice que tuvo que leer, pensar y orar hasta que pudo comprenderla por él mismo, ¿no? Pero que no fue inmediatamente, tuvo que hacer un esfuerzo para poder comprender esa visión. El ejemplo de Brigham nos puede ayudar también a nosotros, porque ahora, por ejemplo, con el profeta Nelson, él está cambiando muchas cosas en la iglesia, ¿no? Y a veces, pues, las cosas, aunque a mí me parece maravilloso todo, pero hay personas que a lo mejor no, fíjate, 3 horas solo en la iglesia y en la casa hay que estudiar muchas cosas, que si el ven, sígueme. Pues de Brigham tenemos que aprender que cuando no entendemos una revelación del Señor, cuando va en contra de lo que nosotros pensamos que tenía que ser, tenemos que hacer lo que él hizo: estudiar, orar, pensar, meditar, hasta que el Señor nos hable y sintamos en el corazón que esa revelación viene de Dios. Y si no, pues tenemos que cumplirla igualmente, porque sabemos que viene de Dios, ¿no? Somos nosotros los que tenemos el problema al no recibir esa confirmación. Algunos miembros de la iglesia rechazaron la visión y abandonaron la iglesia. Fijaos, abandonaron la iglesia porque había una revelación en la que decía que había muchos grados donde las personas podrían salvarse. Es una revelación llena de esperanza, porque claro, nuestro Padre Celestial quiere que todos vivamos en la gloria eterna con Él. Y a muchos nos puede parecer que eso es una tarea difícil, que hay que ser muy perfecto, que es muy difícil hacer eso, el ser tan perfectos para morar allí. Sabemos de todas formas que gracias a la expiación de Jesucristo, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, podremos estar en la gloria celestial con nuestro Padre. Y en ese aspecto, mirándolo desde ese punto de vista, no es tan difícil. Pero para los que aún así no puedan, el Señor ha preparado otros grados de gloria, para que no se pierdan, porque Él quiere que tengamos la vida eterna. Entonces, si los vecinos hasta ese momento ya estaban atacando a los miembros de la iglesia por las cartas que Bush había publicado en el periódico en contra de la iglesia, pues ahora ya con este nuevo cielo ya la terminaron de rematar y atacaron directamente al profeta José Smith y a Sidney Rigdon, le cubrieron el cuerpo de brea y encima se lo llenaron de plumas. Imaginaos el dolor cuando tuvieran que quitarse eso, ¿no? Y todo por publicar algo así de hermoso, ¿no? ¿Cómo puede un seguidor de Cristo ser seguidor de Cristo y rechazar esta doctrina tan hermosa, que está llena de amor y que está llena de luz? Cuando yo conocí la iglesia, cuando decidí bautizarme, fue cuando tuve un testimonio que fue rapidísimo del plan de salvación. Después habían otras cosas que me costaba cumplir, ¿no? Porque yo tenía ya mi vida. Pero yo me enamoré del plan de salvación, me pareció maravilloso. Y eso fue lo que me empujó a decidir bautizarme. Entonces, no puedo entender cómo a alguien que se hace llamar cristiano le parece mal que el amor y la luz sean extensibles a más personas. Yo sé que Cristo vive, sé que Él es nuestro Salvador, que gracias a su muerte y resurrección todos resucitaremos y que tendremos grados de gloria.
si hacemos todo lo que podamos en esta vida por ser justos, heredaremos el reino celestial, el reino del sol. En el nombre de Jesucristo. Amén.